Hay lugares en el mundo que, a pesar de su diminuto tamaño, concentran una cantidad increíble de historia, mitos y poder. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, una pequeña roca en medio del Mar Negro, que ha sido protagonista de leyendas antiguas, disputas legales y batallas modernas. Prepárense, porque vamos a desentrañar los secretos de la Isla de la Serpiente. A primera vista, la isla, también conocida como Zaminie en ucraniano, no parece gran cosa. Es apenas una franja rocosa de menos de 1 kilómetro cuadrado, con una forma irregular y un perfil que se eleva tímidamente sobre el mar. Está ahí, solitaria, a unos 45 kilómetros de la costa rumana, justo frente a la desembocadura del majestuoso río Danubio. Administrativamente pertenece a Ucrania, al Oblast de Odesa. Viéndola en un mapa, podrías pensar que es insignificante, un simple punto en la inmensidad del agua. Pero te equivocarías, y mucho. Su valor geoestratégico es tan grande que ha captado la atención de imperios y naciones durante milenios. Para entender su importancia, tenemos que viajar al pasado. En la antigüedad, los griegos la llamaban Fidonishi, que curiosamente también significa Isla de las Serpientes. Para ellos, no era solo una roca, sino un lugar cargado de mitología. Algunas leyendas contaban que allí se encontraba un templo sagrado dedicado a Aquiles, el gran héroe de la guerra de Troya. Otros relatos iban más allá y afirmaban que sus huesos descansaban en esa planicie rocosa, protegidos por las olas del Mar Negro. Esta mezcla de historia, mito y una geografía tan particular le da al lugar un aura mística que va mucho más allá de su apariencia física. Es un lugar donde lo terrenal y lo legendario se entrelazan. A lo largo de los siglos, esta pequeña isla ha cambiado de manos constantemente. Fue controlada por los griegos, los genoveses, los principados rumanos, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Cada uno de estos actores históricos no la valoraba por su tamaño, sino por lo que representaban: un puesto de vigilancia perfecto, un punto de control marítimo esencial, una frontera natural. Un buen ejemplo de su valor es el faro que se levanta en la isla. Fue construido en 1843 por la Marina Imperial Rusa. Imaginen la lógica de la navegación en el siglo XIX. Ese faro era vital. Guiaba a los buques que navegaban por el traicionero Mar Negro, dirigiéndolos de forma segura hacia el importante puerto de Odisa o hacia el delta del Danubio. Era, literalmente, una luz en la oscuridad para el comercio y el poder naval. Pero la historia de la isla no se detuvo en el siglo XIX. En nuestra época contemporánea surgió otro factor clave en su estatus jurídico. Esto provocó una tensa disputa entre Rumanía y Ucrania entre los años 2004 y 2009. El debate giraba en torno a la delimitación marítima. La gran pregunta era: ¿debía considerarse la Isla de las Serpientes una simple roca sin derecho a una zona económica exclusiva, o era una isla con todas las letras, lo que le otorgaría a Ucrania amplios derechos sobre las aguas circundantes y sus recursos? Para Rumanía era una roca, para Ucrania una isla. Ucrania incluso tomó medidas para reforzar su argumento, como fundar simbólicamente un pequeño pueblo llamado Vile en 2007, para demostrar que era habitable. Finalmente, en 2009, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo. Le dio la razón en gran medida a Rumanía en lo que respecta a la plataforma continental y sus ricos yacimientos de gas y petróleo. Pero la soberanía territorial de la isla siguió siendo ucraniana. Esta tensión, este valor de pieza pequeña pero clave en un gran tablero, es lo que hace que esta isla, no tan pequeña, adquiera una dimensión mucho mayor. Demuestra que en geopolítica, a veces los detalles más pequeños son los que definen el juego. Y entonces llegamos al conflicto más reciente, que le ha dado a la isla
una dimensión completamente nueva y dramática. El 24 de febrero de 2022, el primer día de la invasión a gran escala de Ucrania, las fuerzas rusas atacaron la isla de las serpientes. Lo que ocurrió ese día se convirtió en un episodio legendario. Según la versión que se viralizó, un buque de guerra ruso se acercó y exigió la rendición de la pequeña guarnición ucraniana para evitar un derramamiento de sangre innecesario. La respuesta de los guardias fronterizos ucranianos fue directa, desafiante y se grabó a fuego en la memoria colectiva del conflicto. Respondieron por radio Buki Jigeja, Uzu, vete al carajo. Esa frase, cruda y valiente, se convirtió instantáneamente en un símbolo mundial de la resistencia ucraniana. Fue un grito de desafío frente a una fuerza abrumadoramente superior. Poco después, se anunció que la isla había sido capturada y que los soldados habían sido hechos prisioneros. Pero la historia, como suele ocurrir en la guerra, no terminó ahí. La captura de la isla fue solo el comienzo de un nuevo capítulo en su larga y conflictiva historia. Ucrania no estaba dispuesta a dejar que este punto estratégico permaneciera en manos enemigas. Lanzó una persistente campaña de ataques para recuperar el control. Utilizaron misiles antibuque de última generación, drones, Bayraktar, que se hicieron famosos, y artillería de largo alcance. El objetivo era claro: debilitar la posición rusa en el islote, hacerla insostenible y forzar su retirada. Cada ataque era una declaración de que no se rendirían. Finalmente, el 30 de junio de 2022, después de más de 126 días de ocupación, las fuerzas rusas anunciaron su retirada de la isla, calificándola como un gesto de buena voluntad. Para Ucrania, fue una victoria estratégica y simbólica, monumental. En ese contexto, la isla dejó de ser solo un faro olvidado o un mito antiguo. Se convirtió en una pieza activa y crucial en el tablero militar del Mar Negro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este diminuto pedazo de roca genera tanta atención militar? Hay varias razones clave. Primero, y más importante, controla las rutas marítimas que conducen al puerto de Odisa y a toda la región suroeste de Ucrania. Quien controle la isla tiene la capacidad de bloquear o amenazar el comercio marítimo de Ucrania, que es vital para su economía. Segundo, sirve como una plataforma natural para instalar sistemas de misiles costeros, equipos de vigilancia electrónica y radares. Desde allí se puede interceptar y monitorizar cualquier movimiento naval en una amplia zona, lo que la convierte en una especie de portaaviones insumergible. Y tercero, su ubicación es extremadamente delicada. Está muy cerca de la frontera marítima con Rumanía, que es un país miembro de la OTAN. Su condición de punto limítrofe en el Mar Negro la vuelve relevante, no solo para Ucrania y Rusia, sino para toda la Alianza Atlántica y la seguridad regional. Todo esto convierte este lugar en mucho más de lo que se ve a simple vista. Y en medio de toda esta tensión militar y geopolítica, ¿qué hay de la vida humana? Bueno, la población de la isla siempre ha sido muy reducida. En tiempos de paz, vivían allí apenas unas decenas de personas. El personal de la Guardia Fronteriza Ucraniana, científicos de una estación meteorológica e investigadores marinos. No es un destino turístico, no hay grandes hoteles ni infraestructuras. Es un lugar rudo, marcado por el aislamiento, el viento constante y una vulnerabilidad evidente. La vida allí es dura y sencilla, muy alejada de las complejidades estratégicas que se deciden en capitales lejanas. Es precisamente esta mezcla de aislamiento, valor estratégico, historia milenaria, combate moderno y mitología lo que hace de la isla de las serpientes un microcosmos fascinante de la geopolítica. Pero también es un recordatorio muy poderoso de cómo piezas aparentemente pequeñas
pueden tener un impacto gigantesco en el curso de la historia. Detengámonos a imaginar la escena por un momento. Un islote rocoso donde no vive gente común. Apenas unas rocas que se elevan 41 metros sobre el mar. Un faro centenario que ha visto pasar imperios. La brisa salada del Mar Negro golpeando la costa sin cesar. Y de fondo, el eco de buques de guerra, el zumbido de drones y la amenaza de misiles. Parece el escenario de una película de espías o de una novela de ficción. Pero es absolutamente real. Y en ese contexto tan extremo, la frase desafiante de los guardias ucranianos, grabada, filtrada y viralizada en todo el mundo, adquiere un peso simbólico extraordinario. Se convirtió en la voz de un David moderno enfrentándose a Goliat. Cuando pase el tiempo y miremos hacia atrás, esta isla probablemente no será recordada por su tamaño, sino por su inesperado papel en una guerra que está redibujando los mapas de poder. Será recordada por su participación no deseada en el conflicto y por la increíble resistencia simbólica que inspiró. La gran pregunta es, ¿qué le depara el futuro? ¿Volverá a ser simplemente una roca tranquila, donde el viento y las olas del Mar Negro son los únicos protagonistas? ¿O seguirá siendo una punta de lanza en la disputa entre grandes potencias? La respuesta dependerá del poder naval, de las alianzas futuras, de la voluntad política y, como siempre, de la implacable geografía. En cualquier caso, la isla de las serpientes ya ha trascendido su condición física. Ya no es solo piedra y agua, es historia, es mito, es rivalidad y sobre todo es un símbolo. Y mientras el mundo sigue girando, la isla permanece allí, inmóvil entre el oleaje, suspendida a medio camino entre un pasado antiguo y un presente lleno de riesgos, pero también de posibilidades. Y quizás es precisamente esa dualidad, esa capacidad de ser a la vez un peón y un rey en el tablero global, lo que la hace tan única y tan fascinante. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los lugares más estratégicos y simbólicos del mundo. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar